Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario. La nueva serie, Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1, la vida del cuerpo. Semana 3, la vida del cuerpo, basada en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Día sábado, lectura bíblica. Juan capítulo 17, versículo 21. Romanos capítulo 12, versículo 6. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Leer con oración. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20, parte B. La diversidad de dones. El don de profetizar. En el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Conforme a la gracia que nos fue concedida, tenemos diferentes dones. El primer don mencionado en el capítulo 12 de Romanos es el de profecía. Es según la medida de la fe. Muchos entienden que la profecía es predecir el futuro. Sin embargo, la palabra griega traducida como profecía no tiene en su primer sentido el predecir el futuro. El primer significado para profecía es hablar por alguien. Y en ese versículo es hablar por Dios. Cuando Dios habla por alguien, puede predecir cosas futuras. El semestre pasado, Dios nos hizo hablar sobre retomar el proyecto Expolibro y que este podría ser adaptado en trailers. Dios nos hizo hablar del Expolibro en trailers y así ocurrió. Hay varios niveles de profecías. Quien tiene el don de hablar por Dios tiene que funcionar conforme a la medida de la fe. En cada generación del pueblo de Dios, el Señor designa a su profeta. En el período en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios designó a Moisés como profeta, aunque le dijo a Josué: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Vemos que Dios había puesto sobre Moisés una comisión especial. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El Señor había escogido a Moisés. Otros también profetizaban, hablaban por Dios, pero había una diferencia. Moisés era el profeta. Por medio de él, Dios impartía la dirección a su pueblo. Percibamos que hay una gran diferencia. Hoy, entre nosotros, también hay una dirección de parte de Dios. El mismo Dios reivindicó la autoridad de Moisés. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Necesitamos conocer los principios de Dios. Actualmente el Señor comisionó a 2 hermanos para ministrar la palabra de dirección y orientación para el pueblo de Dios con la ayuda de 2 colaboradores más. Quien recibe esta palabra como de Dios recibe la bendición del Señor. Aquel que cree en los profetas prosperará. Por otro lado, quien no cree y hace las cosas
a su propia manera no avanzará, pues el Señor no permitirá que prospere. Dios es quien reivindica a sus profetas. Aquellos que están al frente de la iglesia no son perfectos, pero por medio de ellos recibimos la dirección de Dios. Ellos representan al mismo Señor y profieren su palabra. Quien cree eso tiene temor y no introducirá sus propias cosas en la iglesia, pues estará alineado y en unidad con la palabra profética del Señor. De ese modo, en la iglesia estaremos cohesionados, tendremos una sola alma, no habrá división y por medio de nuestra unidad tendremos impacto en nuestra predicación del Evangelio. Nuestra unidad muestra que nuestra obra es de Dios. Jesús oró por la unidad entre nosotros. El problema de los judíos en la época de Jesús es que no tenían un Moisés para dar la dirección de Dios. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Como no había un Moisés, no había alguien que tuviera intimidad con Dios al punto de reconocer a Jesús y saber que Él estaba haciendo un cambio de dispensación. Por eso los judíos siguieron fieles a una vieja religión liderada por escribas y fariseos. Si en un grupo hay solo maestros y enseñanzas y no hay un profeta vivo, activo, el pueblo se queda sin dirección. Gracias a Dios, entre nosotros hay profetas de Dios. No nos falta la palabra profética para iluminarnos y dirigirnos. ¡Aleluya! Esa luz que brilla y pone fin a la noche oscura brillará hasta que el día aclare, hasta la venida del Señor. Necesitamos desarrollar el don de profetizar en las iglesias. Podéis profetizar todos, uno por uno. Los profetas ayudan a las iglesias hablando para suplirlas con lo que sea necesario para el pueblo de Dios, pero recordando siempre la dirección de la palabra profética. Eso traerá bendición a las iglesias. Todos pueden profetizar en las reuniones, incluso las hermanas. Pregunta: ¿qué significa profetizar? Buen provecho.